¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a este análisis enfocado en uno de esos retos que vemos todos los días en el servicio de urgencias, el manejo de la taquicardia supraventricular, o TCV. Vamos a meternos de lleno en una guía práctica, de alto rendimiento, pensada para nuestro día a día. A ver, nuestra hoja de ruta clínica va a tener 5 puntos clave. Empezamos con el reto que representa en urgencias, luego nos vamos al diagnóstico diferencial que es crucial, de ahí definimos el algoritmo de estable contra inestable, detallamos el manejo del paciente estable y cerramos con las soluciones a largo plazo. Ok, vamos a sumergirnos en esto. ¿Por qué la TSB es un tema tan pero tan recurrente y vital en la sala de emergencias? Bueno, su prevalencia y la forma en que puede desestabilizar a un paciente nos obligan a tenerla bien dominada. Empecemos por lo básico, una definición precisa. Cuando hablamos de TSB, nos referimos a un grupo de arritmias que, como su nombre lo dice, nacen por encima de la bifurcación del haz de His. En el electro, el sello de la casa es casi siempre una frecuencia cardíaca alta, por ahí de 150 a 250, y un complejo QRS angosto, o sea, de menos de 120 milisegundos. Y para que nos demos una idea de qué tan común es, fíjense en la prevalencia global. Afecta a unas 2.25 de cada 1000 personas. Esto, en la práctica, se traduce en una de las taquiarritmias que más vamos a ver en cualquier guardia. Es el pan de cada día. Clínicamente, la historia es casi siempre un clásico. Un inicio súbito. Los pacientes lo describen como si alguien hubiera prendido un interruptor. Sienten palpitaciones muy fuertes, se marean, les falta el aire, a veces hasta con dolor en el pecho. Y un dato clínico súper interesante que a veces se nos pasa es la poliuria. Esto pasa porque la aurícula se estira y libera péptido natriurético. Muy bien. Ahora pasemos al que quizá es el paso más crítico en la evaluación inicial, hacer el diagnóstico correcto. Y sobre todo, cómo no caer en la trampa del diagnóstico diferencial más peligroso que nos vamos a encontrar. Que no quede duda de esto. El electrocardiograma de 12 derivadas, idealmente tomado durante el episodio, es la piedra angular de todo. Es nuestra principal herramienta, la que nos va a dar las pistas para saber a qué nos enfrentamos y cómo vamos a tratarlo. Y aquí es donde la cosa se pone buena. El verdadero reto es cuando una TSB se presenta con un QRS ancho, ya sea por un bloqueo de rama que ya tenía el paciente o uno que se genera por la frecuencia alta. El coco aquí es la taquicardia ventricular. Un error en esta distinción puede tener consecuencias fatales. La regla de oro es, si hay duda, se trata como TB hasta demostrar lo contrario. Por suerte, no estamos a ciegas. Tenemos herramientas validadas como el algoritmo de Brugado, que es un enfoque sistemático de 4 pasos. Primero, ¿hay ausencia de complejos RS en las precordiales? Si no, pasamos al paso 2. Medimos el intervalo RS. Si es mayor a 100 milisegundos, ya nos orienta mucho a TB. Luego, buscamos la disociación AB y al final, criterios morfológicos. Un algoritmo que de verdad hay que tener a la mano en urgencias. Bien, una vez que tenemos un diagnóstico probable, el siguiente paso va a definir por completo nuestra conducta. Es una bifurcación en el camino y la rescisión depende de una sola cosa: la estabilidad hemodinámica del paciente. Esta tabla lo deja clarísimo. La inestabilidad se define por signos de que los órganos no están recibiendo suficiente sangre, o sea, hipotensión, dolor de pecho tipo isquémico, alteración del estado de alerta, datos de insuficiencia cardíaca aguda o de plano shock. Si no hay nada de esto, aunque el paciente se sienta fatal, lo consideramos estable. Y ante un paciente inestable, no hay que dudarlo ni un segundo. La conducta es una: cardioversión eléctrica sincronizada. Y ya. Empezamos con 50 a 100 joules bifásicos. Obviamente lo ideal es sedar al paciente, pero que la pseudoanalgesia no retrase el tratamiento si la situación es crítica. Perfecto. Ahora vamos al escenario más común, afortunadamente. El paciente que llega a urgencias con TSB, pero hemodinámicamente estable. Aquí el abordaje es más tranquilo, escalonado y metódico. El algoritmo es bastante lógico. Siempre empezamos con lo menos invasivo, las maniobras vagales. Si esto no funciona, subimos un escalón y usamos el fármaco de elección, que es la adenosina. Y como tercera opción, o si la adenosina está contraindicada, tenemos los bloqueadores del nodo AB. Y aquí ojo con este dato que es bien interesante. No todas las maniobras de Valsalva son iguales. La tradicional pues tiene una efectividad regular, pero la maniobra de Valsalva modificada, esa donde el paciente puja y luego lo acostamos y le levantamos las piernas, casi duplica la tasa de éxito. Llega a un 43%. Esta debería ser siempre nuestra primera opción. Si las maniobras fallaron, vamos con la adenosina. Un par de perlas clínicas.
La dosis es de 6 miligramos en bolo, pero tiene que ser un bolo rápido, seguido inmediatamente por un flush de solución salina. Su magia está en su vida media, que es de menos de 10 segundos. Lo que hace es bloquear el nodo AB por un instante. Eso sí, hay que advertirle bien al paciente. Va a sentir una sensación muy rara, como de disnea, calor o hasta dolor en el pecho. Es intenso, pero se pasa en segundos. Y esta es probablemente la bandera roja más importante de toda esta revisión. Si nos llega un paciente con una taquicardia de QRS ancho e irregular y sospechamos que puede ser una fibrilación auricular en un paciente con Wolff-Parkinson-White, está absolutamente prohibido usar cualquier cosa que bloquee el nodo AB, ni adenosina, ni verapamilo, ni betabloqueadores. Al hacerlo, podríamos facilitar que los impulsos se vayan por la vía accesoria y que la arritmia degenere en una fibrilación ventricular. Ok, ya resolvimos el evento agudo en urgencias, pero nuestro trabajo no acaba ahí. Tenemos que pensar en qué sigue, en cómo prevenir que esto vuelva a pasar y en las terapias que pueden ofrecer una solución definitiva. A largo plazo, básicamente, tenemos dos caminos. La terapia con fármacos, que es solo para controlar los síntomas, o la ablación con catéter, que busca ser curativa, o sea, va y elimina el cortocircuito que está causando la arritmia, mejorando de forma increíble la calidad de vida. Y este número lo dice todo. Es la razón por la que la ablación es hoy el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con TSB recurrente. Hablamos de tasas de éxito de más del 95% para las formas más comunes. Prácticamente es una cura, con un riesgo muy bajo. Y para ir cerrando, una mirada al futuro. Están surgiendo terapias súper innovadoras como el etripamil. Es un calcio antagonista de acción corta, pero lo interesante es que se administra por vía intranasal. Esto podría cambiarlo todo, permitiendo que el propio paciente se trate en su casa. Y con esto terminamos, con una pregunta que da para pensar. Con la llegada de fármacos como este, ¿estaremos entrando a una nueva era en el manejo de la TSB? ¿Una donde el tratamiento ya no será en el hospital, sino en la casa del paciente? El tiempo y la evidencia nos lo dirán.